Juliana Ríos Martínez, artista, pintora, mamá, hija, ¿cómo se siente más cómoda? Todas, todas. Artista principalmente, porque el arte de alguna manera es lo que, yo creo que uno es lo que hace, ¿no? Y creo que me he dedicado a ser artista, a ser pintora, pero eso se atraviesa con la vida. Entonces ahora tengo un hijo de 4 años y eso ha cambiado completamente mi perspectiva sobre la vida. Entonces, artista, mamá, pintora, mujer, latinoamericana, todas juntas. ¿Cuánto tiempo lleva pintando? Como 20 años, más o Sí, menos. sí. 20 años pintando, sí. No nos hubiéramos imaginado estar aquí en este lugar y celebrando un poco esta exposición, ¿no? ¿Qué nos cuenta un poco sobre eso? Pues hace 17 años, de hecho, creo que fue la primera vez que entré al museo con la exposición de Andrés Serrano, que es un fotógrafo increíble, pues creo que uno de los representantes de la fotografía latinoamericana más importante. Y entré al museo y esto es un espacio impresionante, o sea, desde que uno mira hacia arriba y se encuentra con toda esta pintura mural, con todos estos detalles de un museo tan especial, que en principio era una iglesia y que se ha convertido en un museo de arte contemporáneo, pues yo creo que uno no se imagina cuando uno está en la universidad que va a llegar a un lugar de estos, pero pues estar hoy aquí es como un momento como de quiebre en mi carrera como artista. Es un momento súper especial porque esta exposición de alguna manera recoge mi trabajo de 20 años. Es chistoso porque la gente me pregunta, ¿y cuánto tiempo te demoraste pintando la obra? Pintándola 1 año, pero entrenándome 20. Muy interesante porque pues muchos artistas cuando estudiamos o cuando visualizamos el oficio o a lo que quisiéramos dedicarnos a hacer, pues aspiramos a cosas como estas. ¿Qué se concluye? Porque uno llega, cumple sueños y después uno piensa, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué me espera? Lo que pasa es que la gente no sabe, pero el camino de un artista la carrera de un artista es un camino a recorrer. Y entonces una cosa te lleva a otra cosa que te lleva a otra cosa. Entonces cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, desde que estaba en la universidad comencé a exponer. Y eso es muy importante porque tú comienzas a trabajar en algo que te gusta, pero también estás cogiendo cancha. De pronto uno aspira a llegar a un lugar de estos, pero desde el principio tiene que estar en el ejercicio de la exhibición. O sea, exhibir el trabajo de uno es importante porque de esa manera uno comienza a entrenarse para llegar a un espacio de estos. O sea, yo llevo 20 años exponiendo. Entonces, es importante también entender que no es que un día me levanté y llegué al Museo de Santa Clara, no. Llevo 17 años trabajando en esto. Trabajando es que mi obra, yo tengo que tener una técnica como artista, tengo que desarrollar un lenguaje, que puede ser, que cada uno tiene un lenguaje diferente como artistas. Los artistas podemos ser fotógrafos o podemos hacer video, podemos hacer nuevos medios. En mi caso yo soy pintora y la pintura es un oficio y el oficio requiere de un entrenamiento y de un desarrollo de una técnica que después, mientras uno va creciendo, va desarrollando unos conceptos y esos conceptos se van mezclando con esa técnica. Entonces, mis primeras exposiciones, por ejemplo, fueron en centros culturales. Así es que uno arranca, porque hay instituciones del arte que de alguna manera permiten que exista exhibición. Entonces, hay espacios comerciales, hay espacios que son, digamos, que tienen una intención más cultural. Desde que yo arranqué mi carrera, yo comencé a exponer en lugares culturales. Okay. Y después de que uno pasa por varios espacios culturales, pues comienzas a validarte y eso te permite abrirte en otros espacios, como los museos. O sea, llegar a un museo para un artista es un gran paso, igual que, por ejemplo, es ir a una bienal. O sea, ir a una bienal de arte es como, es entrar en otras ligas, ¿no? Porque las bienales de alguna manera terminan volviéndose estos espacios que validan la obra de los artistas a nivel más ciudad, ¿no? O a nivel más pueblo. Okay. En términos del oficio del pintor, ¿por qué la pintura? ¿Qué destacamos de la pintura que hoy en día sigue siendo relevante? Yo creo que la pintura es relevante hoy en día primero por la tradición que cobija. O sea, la pintura, en la historia de la pintura está la historia de la imagen. Entonces, cuando tú vas a un museo, los museos tienen, por ejemplo, en este caso, tienen obras históricas, pero también tienen obras de artistas que se están pensando la materialidad, que se están pensando ese paso del tiempo en una sola imagen, ¿sí? La pintura es relevante hoy en día más que nunca en una época de tanta inmediatez. Es una imagen que se realiza con tiempo, es una imagen que responde a una cantidad de decisiones. Sí. Entonces es muy particular porque cuando la gente viene al museo, entonces dice, ¿cómo se hizo esto, no? Porque es como esta magia de transformar la materia. Entonces la pintura yo siento que está más vigente que nunca. Ya metidos en pintura, cuéntanos un poco acerca del trabajo de Juliana Ríos, las temáticas, los formatos, ¿qué hay detrás de la pintura y de esa sed de poder como expresar a través de ese medio? Bueno, yo creo que uno tiene que pensarse en el lugar donde está parado.
entonces yo soy una artista latinoamericana, mujer, en un contexto, digamos, como atemporal. Yo vivo en un pueblo, vivo medio tiempo en un pueblo de la provincia en Colombia. Entonces, cuando tú estás en la ruralidad, en un país como Colombia, que es considerado un país del tercer mundo, pues uno piensa un poco en que está viviendo otro tiempo, y ese otro tiempo tiene otro ritmo. Cuando tú estás en los pueblos, pues la gente no anda en ese afán de la ciudad que todo tiene que ser para allá, ¿no? La gente vive su vida más tranquila porque las necesidades son otras. Entonces, como yo he entendido que digamos que mi lengua materna es la pintura, yo estoy hablando de lo atemporal, o sea, otro tiempo de vivir, como otra realidad, otra dimensión del tiempo. Y también la pintura tiene algo muy especial, y es que a partir de que decides configurar una imagen con capas, esas capas también hablan de decisiones, y esas decisiones atraviesan la vida. Entonces, por ejemplo, yo decidí vivir en la provincia, y al vivir en la provincia, pues me acerco a lo humano, me acerco a mis vecinos. ¿Usted en la ciudad sabe quién es su vecino? Tiene idea, uno no sabe quién está en la persona que está al lado. Entonces, al estar en el pueblo, uno está conectado más a lo humano, y desde el humano, pues uno se acerca a la pintura, que es donde se ve todo. Tienes 3 colores, una brocha y algún medio, agua o aceite, y de ahí tienes que generar un universo completo. Entonces, para mí, la pintura es como la alquimia, es esa transformación, y eso tiene algo de magia. Uno lo ve, tú lo ves, por ejemplo, tú ves una exposición en un celular y dices, uy, esto se ve bonito, como acá en el museo. Pero vienes al museo y es como, ves los cuadros pintados, su materialidad, y es como, esto es muy especial. Hay una persona detrás de esa imagen, hay unas decisiones tomadas, hay una magia que viene de esa transformación de la materia. Entonces, por eso también esa necesidad de seguir pintando. Yo siento que desde la pintura me acerco a otros medios. Entonces, por ejemplo, yo quería estudiar animación porque yo en principio, cuando arranqué la carrera de artes, lo que quería estudiar era cine. Y al pensar uno cine y ahora estar haciendo pintura, pues de alguna manera la animación es como en la mitad, donde se pueden mezclar estas dos técnicas, ¿no? Y al encontrar la animación me doy cuenta que es súper pictórica, porque al final la pintura es mi lenguaje, y desde la pintura puedo crear estos universos cercanos a la realidad, pero también que son como, de alguna manera, una interpretación mía de la realidad. Sí. En cuanto a los espacios donde se exhibe la pintura, ¿qué cosas podemos hablar con respecto a experiencias que ha tenido con la gente o la reacción de la gente en los diferentes espacios que se ha tenido exposiciones? Bueno, yo creo primero que, bueno, para mí la comunicación es muy importante. O sea, yo siento que yo soy una narradora de cuentos también, de los cuentos que están detrás de mis pinturas. Entonces, siempre que he expuesto, me daba la tarea de hacer visitas guiadas, por ejemplo, y de acompañar a la gente alrededor de mi obra. Y eso permite que la gente lo ve, pero muchas veces no hace las relaciones, porque de todas maneras la pintura, así sea lo más cercano que tenemos, porque hay pintura en todas partes, está en nuestras casas, los carros están pintados, los aviones están pintados, cuando salimos a la calle, las calles están pintadas, la pintura está en todas partes, pero muchas veces no vemos, nos cuesta entender eso que estamos viendo. Pero cuando alguien te explica, o sea, cuando alguien de alguna manera se acerca y te guía, genera ese vínculo, pues eso hace que la cosa coja como otro sentido y se vuelva mágico. Entonces, yo desde que comencé a exponer, recuerdo una vez, llevé a mi mamá a una exposición mía con otros amigos, era una exposición colectiva, y mi mamá estaba haciendo el tour, y pues no decían mucho. Entonces yo llegué y me la acerqué a mi hermana y comencé a explicar cuadro por cuadro de las obras de mis compañeros y la mía, y cuando terminamos mi hermana me dijo, tan chévere, porque muchas veces uno no sabe todo eso que tú estás diciendo y nos abres un universo. Entonces la comunicación es clave para todo. Cuando uno está en una exposición, cuando tú te acercas al espectador, cuando generas ese vínculo, les abres un universo. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante estar en mis exposiciones. Yo me vuelvo como parte de la exposición porque me interesa que la gente entienda y escuche esas historias y de alguna manera se vea conectado con esa historia de vida mía, pero también con esas historias que ellos vienen, sí, con los que vienen. Eso me hace pensar en el arte per se, y también como la función, y también como esas barreras que se crean. Quisiera que habláramos sobre esa línea en donde la obra tiene que hablar por sí sola, si no está alguien para explicar qué pasa. Yo soy una pintora figurativa, entonces creo que al ser figurativo lo que pinto, pues eso hace que sea más cercano a la gente, porque entonces las personas identifican unos cuerpos, identifican unos colores, identifican un contexto. Entonces yo hago una obra que es figurativa y digamos que eso hace que se acerque a la gente. También es pintura, entonces también hay algo ahí del oficio y de que hemos estado acostumbrados a ver pintura que acerca a la gente. Pero también creo que
la manera en que habitamos con nuestra obra los espacios. O sea, por ejemplo, esta obra que está acá en el Museo Santa Clara es una procesión, y es una procesión en un espacio donde todos los cuadros son cuadros religiosos, ¿sí? Y cuando uno habla de la devoción, pues se pregunta, bueno, en estas imágenes está la representación de lo que se idolatra, pero ¿quiénes idolatran? ¿Quiénes son devotos? Pues la gente. Y al final es como dar la vuelta a la cámara. O sea, cuando la gente ve esta procesión, que es un río de gente, pues de alguna manera entiende que la fe, se puede hacer esa reflexión de que la fe la hace la gente. Entonces yo creo que es como aprender a generar esos diálogos entre el espacio y lo que uno está proponiendo. Okay. En el arte, como cualquier otra profesión, hay como una intención, una visión. En este caso, ¿qué quisiera Juliana Ríos que la gente se llevara con esto? Con esta exposición, bueno, varias cosas. Primero, una reflexión sobre el respeto por el otro. Yo creo que cuando uno no es tan religioso, yo soy una persona creyente, pero no soy una persona que vaya a la iglesia todo el tiempo. Soy una persona que tiene su manera de creer, ¿no? Y he entendido, viviendo en un pueblo, que hay diferentes formas de vivir y que es importante respetar la visión del mundo de los otros, respetar la fe de los otros, porque cuando de alguna manera reconocemos esa diferencia, también entendemos que el otro es importante y la comunidad es importante. Entonces, yo creo que, y la comunidad en estos espacios, como las procesiones, en esos espacios uno siente esa unión de fuerzas. Todo el mundo, cada uno lleva su cruz, pero cada uno está pidiendo algo en pro de sus necesidades y de su familia seguramente. Entonces, al final todos somos humanos, todos tenemos necesidades y tenemos que aprender a respetar la fe del otro. Yo creo que esa es como... Y también pensar que como comunidad debemos tener esperanza. Yo creo que muchas veces el arte contemporáneo habla de todas estas situaciones apocalípticas del mundo, ¿no? Que pensamos en el medio ambiente y todo lo que está pasando con las guerras y todo, digamos, como toda esta información que nos llega todo el tiempo y que nos está bombardeando. Yo pienso que al final sí hay que tener una posición como de un poco de que es realmente con lo que nos debemos quedar y que es importante para construir sociedad. Y yo creo que al final la esperanza, creer que las cosas van a estar mejor. Yo tengo un hijo de 4 años, entonces yo siempre estoy pensando en que tenemos que dejar un mundo mejor. Con toda la experiencia que tiene y puntualmente con la pintura, quisiéramos que retomáramos y habláramos con respecto a referencias o a esos grandes maestros que han influenciado a su obra y por qué. Bueno, yo creo que un referente muy importante para mí ha sido Goya, y creo que se nota en mi pintura. Y Goya fue el pintor de la corte muchos años, pero ya mayor, como a los 80 años, cuando se estaba quedando sordo, se va para Francia y termina en una casa completamente aislado y pintando muchos de los temas que tocó en su juventud, pero desde lo humano. O sea, no sé cómo explicarlo, pero cuando tú ves las pinturas negras de Goya, realmente uno ve eso que nos hace humanos. O sea, no hay luz y no hay oscuridad. Y al final los seres humanos somos protagonistas y antagonistas. Entonces, creo que eso se ve en esta pintura matérica, directa, muy visceral, y yo creo que eso lo he tratado yo de alguna manera de capturar en mi pintura, así yo sea una pintora joven, ¿sí? Uh-huh. O sea, este señor lo hizo cuando ya estaba mayor, pero yo lo estoy tratando de capturar en mi pintura hoy. Sí, no, dicen que en esas grietas por ahí entra la luz, ¿no? Y ya que usted lo retoma, si se puede hablar, ¿cuáles serían ese lado oscuro de su trabajo, sobre qué habla o qué quiere contar u ocultar? No todos somos santos y todos tenemos este lado oscuro que nos hace estar acá. O sea, al final en la vida nadie es perfecto, cada uno carga con sus grietas y con sus películas, pero al final debemos tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando uno ve en estas procesiones, por ejemplo, todo el mundo trata de ser lo mejor que puede. Yo creo que a mí me cuesta mucho como explicar esto, pero cuando tú vives en un pueblo te enteras de qué pasa con el vecino. Entonces a veces el vecino que parece muy querido de pronto no es tan querido y tiene unas historias detrás que uno dice, pero ¿quién soy yo para juzgar la vida de otros? Uno no es nadie. Entonces uno aprende, creo que la pintura tiene esto como, por lo menos la pintura que yo hago, como de la ambigüedad. Tú ves estas pinturas y tú podrías decir, la abuela está llevando a la mamá o la mamá está llevando a la abuela.
o quién es el protagonista acá, o por qué esta señora está vestida de negro y todo el mundo está vestido de blanco. De alguna manera yo lo que hago es como contar historias ocultas dentro de la pintura que hablan de ese humano, como esa complejidad de ser. Sí, al final una obra que genere inquietudes, que no todos son respuestas, sino preguntas, creo que es interesante. ¿Hay algún otro artista de pronto que consideremos que... No, que puedan muchos, reunir? muchísimos. Creo que en el arte colombiano, Emma Reyes, Débora Arango, Beatriz González, Doris Salcedo, creo que han sido figuras muy importantes para mí para entender la necesidad de hablar de país desde donde nos toca, ¿sí? Creo también que artistas como el sudafricano William Kendrick, por ejemplo, lo cuestionan a uno mucho sobre el tema del oficio. Entonces, para mí, por ejemplo, Kendrick es una figura fundamental, o Cara Walker. Creo que hay muchos artistas, pero al final pues uno va, no sé cómo decirlo, vas filtrando lo que de alguna manera conecta con tu trabajo y lo que te toca. Ya que estamos hablando de lugares, quisiéramos que destacáramos algunas experiencias vividas en esos países donde ha podido visitar con las residencias o de turismo, porque digamos el viaje y el contexto nutre mucho el imaginario puntualmente de los artistas. Bueno, hablando de lugares y de residencias artísticas, yo creo que esto de viajar y hacer obra en otro lugar, pues lo saca uno de su zona de comodidad y te pone a pensar en otros lugares como quién eres tú, qué llevas y qué puedes aportar también. Entonces, creo que, por ejemplo, la Bienal de Bregaglia el año pasado en Suiza me enseñó hartísimo sobre la comunidad, cómo se puede hacer comunidad con gestos súper sencillos. Entonces, por ejemplo, hicimos un jardín comunitario, yo lo pinté, yo hice la intervención en el museo, en el cementerio, pero cada persona llevó del patio de su casa una flor o algo del patio, entonces entre todos construimos este jardín comunitario. Entonces yo creo que al final estas acciones que invitan a la gente a ser parte de la obra tienen un impacto, porque al final tú terminas la obra y te vas, pero hay que dar una memoria de eso que se construyó entre todos. Y ya no es Juliana, ya no existe. Creo que los artistas somos embajadores de nuestro país a los países a los que vamos. Entonces, no es como cuando uno llega, muchas veces está este estereotipo de Colombia como un país violento, la figura es Escobar, ¿sabes? Como toda esta idea del narcotráfico que está muy presente como en el imaginario, pero cuando tú vas con como con otras propuestas y lo llevas desde las artes, pues uno termina siendo un embajador. Entonces, creo que cuando eres un embajador cambias la imagen. Y cuando haces estos trabajos que son comunitarios, pues ya uno se vuelve parte de esa comunidad de alguna manera. Sí, definitivamente la experiencia del museo es algo que no se puede, pues hay que vivirlo, ¿no? La realidad es que cuando uno está dentro del museo, lo que llegan son extranjeros. Llega mucho extranjero, porque parte de la experiencia de viajar es reconocer esa cultura en otros lugares, y al ir al museo uno entiende un poco de la historia del lugar, pero también del contexto donde estás, digamos, donde estás visitando. Entonces los museos son lugares que de manera natural atraen al turista, ¿sí? Pero por otro lado, la gente en el lugar donde vive muchas veces desconoce de los museos, porque además a la gente le da como miedo entrar al museo, ¿sí? Muchas veces creemos que de pronto yo no sé, que de pronto que hay como un miedo a sentirse ignorante, digamos. Y yo no creo que eso pase. Creo que el museo es un espacio que abre el diálogo, donde uno tiene que ir como con la mente abierta para encontrarse con algo que de pronto no se hubiera imaginado. Creo que los museos son lugares que nos invitan a reflexionar y son espacios que están mucho más vigentes hoy que nunca, pero pues hay que conocerlos. Entonces es importante que el trabajo de uno como artista esté acompañado de estas estrategias de comunicación para que la gente sepa que existe este lugar. Sí. A cierto nivel eso es como un privilegio porque pues un museo de esta magnitud o ya en una red de museos es más fácil, o hay grupos o canales, pero ¿qué pasa con todos esos artistas que no tienen la oportunidad de exponer? ¿Dónde quedan ellos? No, pues yo creo que uno como artista tiene que buscarse el lugar de exposición. O sea, a mí me parece que la gente no entiende que hay unos pasos para poder llegar a unos lugares. O sea, no es que yo me levante, termine la carrera de artes y entre a un museo, eso no es así. Sí. Y eso no es así en ninguna profesión. O sea, un médico primero tiene que pasar por
tiene que pasar por la práctica y después de la práctica tiene que hacer una especialización y después de esa especialización tiene que demostrar que puede operar para que en un momento pueda hacer, digamos, en un momento pueda operar como un profesional. Eso mismo ocurre en las artes. O sea, esto es un camino donde hay que pasar por todos esos, digamos, todos esos procesos. O si no, pues sería, sí hay gente que le suena la flauta, pero de pronto usted no sabe qué historia hay detrás. Sí, claro. Pero eso no se mantiene en el tiempo. O sea, el trabajo de un artista profesional necesita de una constancia y necesita de mantenerse en el tiempo y necesita de una disciplina para que realmente esa obra siga llevándose a otros a espacios, digamos, más importantes o más, o digamos espacios donde uno ha soñado estar. O sea, yo creo que sí existe un estereotipo y creemos que el arte está ya en la bohemia y que uno está iluminado. Yo no creo en nada de eso. Yo creo que las artes son un oficio y son una disciplina y uno debe desarrollar eso. Entonces, un artista serio, un artista profesional, sabe que su obra, así como trata su obra, la van a tratar otros. Entonces, uno tiene que ser profesional en todos los sentidos, tener una obra que, digamos, que técnicamente sea lo suficientemente contundente, pero también que tenga una investigación seria detrás y que esa investigación seria hable de ese compromiso que tiene uno con su propia obra. No sé, así como un deportista tiene que entrenar 8 horas, yo tengo que pintar mis 8 horas diarias. O sea, es importante para mí para estar en el oficio. O sea, no es una cosa que viene de la nada, sino que es una cosa que es el resultado de mucho trabajo. Perfecto. Bueno, el rol de la mujer, porque ahorita me dijo referencias puntualmente colombianas y hablamos mujeres, mujeres. ¿La mujer tiene algunas desventajas hoy en día con respecto, en el ámbito del arte, tiene desventajas con respecto a los hombres? No. Creo que estamos en un momento de reivindicación de lo femenino y de hecho, la verdad es que yo he sido una beneficiaria de eso, porque la pintura además es un ejercicio bien masculino. De hecho, cuando yo estaba en la universidad me decían, es que usted pinta como hombre, pues como, pero ¿cómo así? O sea, no. Yo creo que al final es entender que somos, yo personalmente pienso que los hombres y las mujeres tenemos, igual que todos los seres humanos, tenemos diferentes formas de ver las cosas y por supuesto la obra de uno responde a esas necesidades vitales. E indiscutiblemente yo soy mamá, o sea, no puedo desvincularme de eso, eso aparece en mi obra y en mis reflexiones como pintora. Entonces, por ejemplo, mi serie que está acá en el confesionario, me afectan las madres adolescentes. Me parece que es un tema durísimo en Colombia, me parece que hay que hablarlo, porque si ser mamá es tan duro, ahora ser mamá a los 14 años, pues imagínate. Entonces, y creo que es un tema que está tabú, del que no se habla, pues como pintora lo evidencio, ¿sí? Y sí siento yo personalmente que muchas veces me decían a mí, no sea mamá. Muchos profesores míos de la universidad y amigos artistas me decían, no sea mamá, porque el ejercicio de la pintura requiere mucho tiempo. Entonces, cuando sea mamá no va a tener tiempo para pintar, pero al final uno saca tiempo para todo. Creo que estamos en una época donde la gente le tiene un miedo horrible al compromiso, estamos en una época de verdades absolutas. El arte nos pone a dudar y de alguna manera cuando dudamos, pues creamos nuestras propias realidades y entendemos, por ejemplo, esto de la maternidad, a mí me ha abierto 1000 puertas. Yo no he sido más productiva en mi vida, más que estos 4 años que he tenido a mi hijo Pedro. Es la época más productiva de mi vida como artista. Entonces, yo creo que es también desmitificar las cosas y salirse un poco de estos estereotipos, y uno como mujer, pues, tiene que dedicarse, también hay mucho sacrificio, pero es aprender a balancear la vida, yo creo. Sí. Más allá de ser artista, no es persona, ¿no? ¿Y qué nutre a Juliana en su día a día fuera del arte? Mi familia, la música, las artes. Yo soy una persona que consume arte. Yo voy a obras de teatro, me encanta la comida, cocino, amo la música, mi esposo es músico y lo apoyo 100% en su proyecto personal. Siento que las artes de alguna manera me motivan y me motiva a compartirlas, porque al final es como esto, como nosotros estamos en una comunidad que muchas veces la gente no conoce, muchas veces la gente no sabe que hay tantas exposiciones en Bogotá. Arbo fin de semana tiene 83 espacios, o sea, imagínate la oferta que hay en la ciudad, la gente muchas veces no lo conoce. Entonces, parte de mi compromiso como artista es que la gente sepa que eso está pasando, y creo que eso es importante. Hemos hablado muchas cosas y la inspiración, el trabajo duro, pero finalmente estamos en un mercado, ¿no? ¿Cómo ha sido esa cuestión de vivir del arte 100%, dedicar a esto? Bueno, yo debo confesar que yo soy pintora, mi esposo es músico, o sea, nosotros vivimos del arte, esa es la realidad. Pero vivir del arte es también entender que
tenemos otras formas de hacer dinero. Entonces no es solamente estar en un trabajo 8 horas para que te paguen un sueldo, esa es una forma, pero también existe gente que emprende y al final uno como artista termina siendo un empresario, o sea, tú tienes que aprender a generar recursos para poder tener materiales, para poder hacer tu obra, para después comercializarla. Los artistas, algunos de nosotros colaboramos colaboramos, por ejemplo, con galerías. O sea, yo en este momento tengo la suerte de estar representado por uno de los mejores galeristas de Colombia en el mundo. Y eso es una suerte que no tiene todo el mundo, pero es una suerte que viene del trabajo de muchos años. O sea, ¿cómo convences también? ¿Cómo generas estas alianzas? Es también porque tu trabajo es lo suficientemente sólido y creen también en lo que tú has hecho. Cuando tú eres artista, pues hoy de pronto ganaste bien y de pronto en 5 meses no te llega nada. Pero ¿cómo hacer que ese dinero también que ese dinero sea productivo? Eso viene de la educación financiera, que nadie nos enseña en las carreras de arte. O sea, nadie te dice a ti que vas a salir y tienes que ser emprendedor, nadie. O sea, uno es un gestor cultural de su trabajo, uno es el publicista de la obra, uno tiene que de alguna manera hacer llegar la obra a otros lugares, también, por ejemplo, aplicar a convocatorias, estar como en la jugada de lo que está ocurriendo, visibilizar su trabajo, son muchas cosas que están alrededor de, obviamente la pintura es el centro y el eje de esto, pero al final el trabajo de uno como artista es muchísimo más complejo y es necesario saberse comunicar. O sea, si yo tengo una obra, si soy un artista, pues necesito saber a qué público va a estar pendiente de mi trabajo, cuál es el lugar donde debo estar, cómo genero esos vínculos con los otros, cómo hago que esa gente se enganche y que nunca una exposición mía esté vacía. O sea, es increíble, pero todas mis inauguraciones son llenas. Pero es también por ese trabajo de comunicación que hay detrás. Sí. Y también, pues en términos económicos, pues a veces se necesita un médico para la salud, pero ¿por qué se necesitan los artistas? Bueno, yo creo que hay 2 cosas que debemos separar. Una cosa es ser artista y otra cosa es el mercado del arte. Esas son 2 cosas diferentes. El mercado del arte está relacionado con la forma en que se comercializa el arte, que además es un tema bastante complejo, porque existen las casas de subastas y también existen las galerías, y eso es un tema muy particular. También, cuando uno es artista independiente, tiene que encontrar la manera de comercializar su trabajo, y la forma de comercializar el trabajo cuando uno está arrancando es buscar contactos y gente cercana que esté interesada en el trabajo de uno. Pero si yo no expongo, nadie ve mi obra. Entonces, bueno, primero hay que buscar los lugares para que esa obra sea vista. Cuando uno es artista independiente, necesita gestionarse todo, necesitas gestionarte los espacios, pero también necesitas gestionarte, bueno, ¿cómo consigo, no? Muchas veces le toca a uno aplicar a convocatorias. Yo les puedo decir que el principio de mi carrera fue a punta de convocatorias, o sea, llene de documentos y haga proyectos, y hacer proyectos realmente es lo que le da a uno como camino. Cuando tú ya sabes hacer un proyecto y haces ese proyecto, o sea, lo haces real, pues puedes venderle a otros que ese proyecto, que tú puedes hacer este proyecto, pues puedes hacer otros proyectos. Entonces, es tener un portafolio, ser organizado en la manera en que uno muestra lo que tiene, hacer estos trabajos de comunicación al final. Cuando una persona me está buscando en internet, pues encuentra mi página web. Necesito tener buenas fotos, necesito tener buena documentación de las exposiciones, necesito tener buen material donde se vea quién soy yo como artista. Y eso pues genera un mercado que cuando uno es independiente pues es un mercado, digamos, más pequeño, pero pues cuando tú estás con galerías, pues ese mercado va creciendo. O sea, yo llevo 4 meses trabajando con mi galerista y eso ha sido como una explosión. O sea, es una cosa impresionante. Me llama mucho la atención por la fuerza, con la convicción que se habla, como esa fe, ¿no? Sí. Hacia el arte. Y la pregunta es, ¿por qué es importante el arte? ¿Para qué sirve hoy en día? Las artes nos conectan con el mundo de lo sensible y de lo extraordinario. Entonces, en un mundo donde cada vez estamos más sumergidos en lo cotidiano, donde cada vez estamos más encerrados, el arte nos invita a salir y a explorar otras dimensiones de lo humano. Entonces tú vas a una obra de teatro y es que estás al frente de los actores, ¿sí? Los estás viendo en escena, sudándosela y entregando todo ese conocimiento que tienen sobre el cuerpo. Cuando tú vienes a un museo, te conectas con estas obras que fueron hechas por alguien, ¿sí? Una pintura que son la suma de las decisiones de un pintor. Cuando vas a un concierto de música en vivo, esta gente están tocando todos juntos, tienen un conocimiento detrás que está vivo. Entonces, el arte nos invita a conectarnos con esa
fuerza de lo humano, y yo creo que son más necesarias que nunca cuando vemos todo esto que está pasando con todo esto de la inteligencia artificial, que si no está bien utilizado, sí puede ser muy peligroso. Yo creo que primero las artes nos enseñan a dudar, que eso es muy importante. Cuestionar. Las artes nos enseñan a pensar, nos invitan a pensar, y las artes nos conectan con esto que no podemos explicar muchas veces. Entonces, creo que mi trabajo, de alguna manera, es, como pintora, acercar a la gente a esa realidad de provincia, a la realidad de donde yo vengo, con esto que es universal. El amor es universal, la familia es universal, a todos nos atraviesa la muerte, todo esto que es humano es universal, y yo creo que lo que yo hago con mi trabajo es proponer un diálogo desde mi pintura con estos temas que nos atraviesan a todos en cualquier momento de la vida, ¿no? Perfecto. ¿Qué sigue? ¿Qué aspira Juliana? ¿Qué más quiere? Yo creo que lo que yo tengo que hacer es seguir pintando, y el camino está ahí. O sea, no, siento que uno debe primero agradecer todo lo que le llega, aprender a disfrutar esas oportunidades y seguir trabajando, porque a medida que cuando uno tiene obra y cuando uno tiene trabajo que lo valida, eso pues de alguna manera va cogiendo un camino. Yo creo que lo que viene para mí es seguir pintando, eso sí seguro. Y hasta donde nos lleve la vida. Hoy estamos, pero mañana no sabemos, ¿no? Yo debo reconocer que yo he sido una persona privilegiada. Y el primer privilegio no creo que sea un tema de dinero para nada, porque el primer privilegio es que mi familia ama que yo sea artista. O sea, mi mamá quería ser bailarina, mi papá en algún momento quiso ser escultor, entonces no eran personas que estudiaran en el mundo del arte, pero sí eran personas que de alguna manera respetaban el trabajo de los artistas. Entonces, cuando yo decidí ser artista, mis papás me apoyaron 100%. Eso ya es un gran privilegio, porque mucha gente que entra a una carrera de artes, los papás son como, no, pero ya se va a ir de vago, ¿y qué va a hacer? ¿Y de qué va a vivir? Eso es un gran privilegio, es la verdad. Pero creo también que el privilegio puede ser aprovechado o no. Yo estudié con gente mucho más privilegiada que yo, económicamente, porque al final no hicieron nada. Entonces es como una mezcla entre saber aprovechar las oportunidades y también reconocer uno qué es lo que uno quiere y apuntarle a eso, ir por ese camino. Esto es un trabajo de insistencia y es un trabajo de no perder como la fuerza, y muchas veces en este camino del arte tú puedes tener todo el privilegio, pero si alguien no te abre la puerta, paila, o sea, ahí no hay nada que hacer. Pero el día que a uno le abran la puerta, tiene que meterse y sacarla del estadio, y al final pues los limones llegan diferentes para todos, ¿no? A unos que les llegan en costales, a algunos les llegará abierto el limón, a otros no les llegará el cuchillo, pero a todos nos llega algo, y lo importante es saber cómo utilizarlo, ¿no? Cada vez nos hacemos más viejos, tenemos más experiencia, y me parece interesante como reflexionar acerca de cómo evoluciona el arte y cómo ha cambiado en los últimos años, porque seguirá cambiando, ¿no? Sí, yo creo que todo va evolucionando, y también los espacios culturales tienen que irse adaptando a las condiciones, digamos, de lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, yo siento que la gente cada vez está más abierta a nuevas experiencias y a acercarse a temas que, digamos, en otros tiempos podían estar mucho más alejados a la gente. Pienso que, por ejemplo, el trabajo pedagógico de los museos es fundamental para que la gente venga, también sienta que viene a un lugar a aprender. Estamos en un momento, digamos, en Colombia muy interesante, porque lo que hemos visto después de 20 años de Arbo es que la gente cada vez quiere saber más del tema del arte, quiere acercarse, quiere entender esos temas que en algún momento les parecían como desconocidos o complejos. Yo siento que sí hay un interés de la gente por reconocer nuevas experiencias, y yo creo que estamos en un buen momento del arte. Creo también que es un trabajo de los artistas generar público. Necesitamos necesitamos ir nosotros a las exposiciones, pero también darle a la gente a conocer qué es lo que está pasando, y si algo nos gusta, compartirlo y hablar de eso. ¿Por qué cree que hay más hombres en el arte? En la historia del arte, por supuesto, en la historia oficial del arte sí hay figuras masculinas mucho más reconocibles, ¿sí? O sea, cuando uno le pregunta en la calle, bueno, un artista, la mayoría de gente va a terminar diciendo Dalí, Picasso, artistas, hombres, europeos. Yo personalmente siento que estamos en un buen momento para que las mujeres reivindiquen muchas cosas, ¿no? Entre esas, la maternidad
es importante para uno como mujer para completarse. Siento que la maternidad debe ser una decisión consciente. Y cuando es esa decisión consciente es también aprender a tener un compromiso. Y estamos en una época donde la gente no se compromete con nada. Entonces, creo que también ser artista es un compromiso de vida. Cuando tú decides profundamente que vas a ser un artista, te comprometes con todo tu ser a que vas a luchar con lo que toque y a dar la pelea con lo que venga. Entonces, creo que tanto la maternidad como esa decisión de ser artistas deben ser decisiones conscientes y para mí, en mi caso, pues se ha mantenido en el tiempo. Pues yo pienso que los medios de comunicación y los medios audiovisuales han permitido que la gente conozca la narrativa de la vida de los artistas, por ejemplo, en las películas o en las series, conozca la vida de los artistas y el proceso detrás de las obras que realizaron. Creo que eso, de alguna manera, lo que hace es que desmitifica esa figura de genio alejado y lo acerca a la realidad de una vida. O sea, cuando tú ves la vida de un pintor, por ejemplo, cuando uno ve la serie de Picasso, pues uno se da cuenta que era un personaje complejo y uno se da cuenta que era una persona como cualquier otra persona, ¿sí? Siento que los medios lo que hacen con series y películas y con productos audiovisuales es acercar al público a esa realidad humana. Y eso es interesante, también tiene es versionado, ¿no? Cada creador busca la manera de contar la historia, digamos, con sus propios intereses, pero al final hace que la gente se acerque a este humano de la creación. Listo. Artistas de carne y hueso, top Colombia, que la gente debería echar una revisada. Bueno, creo que Noemí Pérez. Beatriz González está viva todavía, entonces hay que revisarla, hay que ver su trabajo. Marisabel Rueda, me parece que tiene un sentido del humor y habla y su trabajo como sobre el Caribe es bien interesante. Bueno, Leonel Castañeda, me encanta su trabajo. Alfonso Álvarez, mi maestro de grabado, creo que hay que revisar la obra de él, sí. ¿Cuáles son esas 3 cosas que un artista debe tener? Yo creo que uno, autenticidad. O sea, ser completamente consciente de quién es uno y trabajar desde esa conciencia de lo que uno es y lo que uno quiere proponer. 2, disciplina. Es constancia, es que la obra de uno responda a esa necesidad de seguir en el ejercicio. No estoy diciendo que todo el tiempo tenga que estar haciendo obra, pero sí es importante estar investigando, estar como conectado con ese trabajo de uno. Y otra cosa que me parece muy importante es compartir, que sea una persona que esté, digamos, todo el tiempo viendo la manera de que su obra se comparta con otros, se pueda llevar a otros espacios, que comunique, ¿no? Que se comunique con otros. Un libro que valga la pena leer. Creo que Memorias por correspondencia de Emma Reyes. ¿Por qué? Que es un libro que habla de su vida. Memorias por correspondencia de Emma Reyes. Creo que es un libro fascinante porque uno se sumerge en su camino como artista, que arranca en un orfanato porque pues tiene una vida durísima y tiene que liberarse de toda esta condición que le toca porque no escogemos dónde nacemos, ¿no? Y al final es como ese caminar de la vida lo que lo lleva a uno a diferentes dimensiones. Entonces yo creo que ese es un libro súper bello, súper sentido. Esa vida en el orfanato es fuerte. Yo creo que ese es un libro que hay que leerse para entender esa humanidad de la pintura y de las artes. Cuando uno lee la historia de Emma Reyes entiende que no necesariamente uno nace en una cuna de oro y va a ser artista. No, ser artista es una decisión de vida y es un camino que se va forjando a partir de una necesidad de comunicar eso que uno lleva adentro. Yo creo que cuando uno entiende la pintura de Emma Reyes y cuando uno se acerca a estas cartas por correspondencia, uno ve que hay una historia detrás. Y al final, pues eso hace que el libro sea fascinante. Listo. Bueno, y hablando de historias, pues ya se empieza a terminar porque podríamos durar mucho tiempo. Igual agradecerle. Bueno, Juliana, un placer total. Creo que se disfrutó todo el proceso desde que cuadramos, de seguir compartiendo desde muchos años y pues todo un honor poder como reivindicar su trabajo y su obra a lo largo de estos años. Pues muchas gracias por esta invitación. Yo siento que estos espacios de podcast permiten generar unos diálogos interesantes, también que la gente conozca un poco más de lo que hay detrás de este proyecto y detrás de este proceso como artista, porque pues esta exposición termina, pero hay un camino por delante. Creo que estos espacios permiten que la gente se conecte y de alguna manera comunicar todo lo que hay detrás. Y bueno, muchas gracias por invitarme y nos vemos en la próxima.